comienza septiembre y lamentablemente tenemos que hablar de la pandemia del coronavirus y de, pues de la situación en el municipio de Coín. Ya los vecinos y vecinas de Coín conocerán el comunicado del ayuntamiento informando de que según los datos del centro de salud en los últimos días se han producido más de 200 positivos y por tanto tenemos que decir que la situación en el municipio de Coín es preocupante. Y ante ello, primero queremos llamar a la responsabilidad social de los vecinos y vecinas para que se cumpla con la regla de las 3M, mascarilla, 1,5 metros, 2 metros de distancia y manos, lavados frecuentes de manos, y sobre todo también llamar a la población joven a que sea consciente de la situación para que no tengamos que volver a la situación que vivimos en los meses de marzo, abril de este año. Por tanto, en primer lugar, esa responsabilidad social de todos para que nuestro municipio siga hacia adelante. Y en segundo lugar, pues sí que queremos también, frente a esa situación que vive el municipio de Coín, pues manifestar nuestra preocupación fundamentalmente por dos aspectos. Por una parte, por la vuelta al colegio, que se producirá la semana que viene. Ya todos sabemos que por parte de la Junta de Andalucía no se han asumido todas las reivindicaciones de los docentes y de los padres y madres, como son pues ese aumento de docentes, la bajada de las ratios, y nos encontramos con una vuelta al colegio pues con mucha incertidumbre. Ante ello, nosotros nos gustaría que por parte del equipo de gobierno se exigiera a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto de las normas sanitarias y la puesta en marcha de protocolos que garanticen la seguridad de los escolares. Y en el caso de que la Junta de Andalucía, pues como está ocurriendo, está siendo muy relajada en la adopción de medidas, es el ayuntamiento el que también en el ámbito de sus competencias debe poner todo lo posible para la seguridad de los escolares. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos ejemplos de otros ayuntamientos como el Rubio, que ha invertido el presupuesto de fiesta en la compra de pantallas de metraquilato para los alumnos del municipio, otros municipios más cercanos que van a repartir kits desinfectantes entre los escolares. Entendemos que del ayuntamiento no se puede dormir los laureles y hay que garantizar la seguridad de los escolares. Unido a esa vuelta al colegio, también vemos con preocupación que el ayuntamiento no está siendo lo suficientemente ágil en la adopción de algunas medidas. Por ejemplo, ese cierre de parques y zonas públicas durante la noche, pues lo vemos tarde, y lo vemos tarde porque otros muchos ayuntamientos, desde el momento en que se anunció que el ocio nocturno se cerraba a la 1 de la mañana, automáticamente también decretaron el cierre de parques, porque era lógico de esperar que gente joven, cuando cerraran los bares, cerraran los pubs, pues iban a ir a los parques. Por tanto, vemos que una medida que llega tarde y no queremos que, igual que esa medida llegue tarde, otras también ocurran, como por ejemplo con la desinfección. Se ha anunciado que se va a aumentar la desinfección, pero aún así vemos poca energía por parte del ayuntamiento en esa desinfección de calles. Muchos vecinos y vecinas conocerán que hay calles que hacen semanas, hacen meses que no ven una desinfección, y eso no nos lo podemos permitir en la situación actual. Y dentro de esa falta de agilidad del ayuntamiento también se encuentra la situación con la plantilla del propio ayuntamiento, como es el mejor ejemplo la policía local. La semana pasada salía el alcalde manifestando que se habían dado una serie de positivos en la comisaría de la policía local de Coín, pero puntualizaba que todos esos positivos se habían producido, todos esos contagios se habían producido en el ámbito familiar y por tanto descargaba responsabilidad en los propios agentes. Entendemos que ya está bien de estigmatizar a cualquier trabajador público, en este caso a la policía local, ya está bien de poner letreritos. Y en ese sentido queremos que el Ayuntamiento de Coín, el alcalde de Coín, asuma también su responsabilidad. Y para que no sea solo en mis palabras, sino en las palabras de los propios perjudicados, aquí tengo un extracto de una carta que me ha hecho llegar la mujer de uno de los agentes explicando su situación y que brevemente voy a dar lectura para que los vecinos y vecinas de Coín tengan conocimiento de ella. Y dice así: le escribo para que conozcan un poco más sobre la situación de la policía. Dice el alcalde que los contagios han sido fuera del ámbito laboral. Pues le voy a contar en primera persona nuestra situación, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Desde mediados de agosto me comunican por mi trabajo que tengo que hacerme la PCR. Tanto yo como mi marido, que él es el policía, hacemos aislamiento en casa. Es más, el mismo día que me hago la PCR entierran a mi suegro. Entierro y velatorio al que ni yo ni mi marido, es decir, su hijo, no puede acudir.
pero teníamos que esperar el resultado de la PCR para no contagiar a nadie. Dicha PCR resulta negativa, aún así tengo que estar en preventivo en casa hasta una segunda PCR. Mi marido se incorpora al trabajo y tiene al menos 2 contactos por los espacios reducidos de la jefatura y la higiene que mejor no entrar, pues tiene 2 contactos en el trabajo al coincidir entre turnos antes de que el jefe de policía le informe a mi marido de que antes de ir a trabajar llame para no tener contacto con compañeros salientes, ya que una persona de la plantilla se había hecho el PCR y había dado positivo. Yo continúo en preventivo y el mismo día que me llaman para decir que mi segundo PCR es negativo y soy apta para incorporarme a trabajo, ese mismo día hacen a mi marido la PCR y finalmente resulta positivo. Le digo esto para que vea usted que yo no he tenido contagio por mi trabajo, que hemos estado en preventivo, que la única salida de mi marido ha sido para trabajar como policía, siquiera fue al entierro de su padre, por lo que a lo difícil de la situación hay que añadir que el alcalde diga que los contagios han sido en el ámbito familiar, por lo que le pido que haga llegar la verdad a los ciudadanos y ciudadanas de Coín. Me parece lamentable que cualquier persona de este municipio tenga que verse en la situación de defenderse ante unas explicaciones que consideramos totalmente desproporcionadas y totalmente injustificadas. Por ello yo le pido al alcalde de Coín que dé disculpas públicas a estos agentes, porque no es necesario estigmatizar a nadie en concreto ante esta situación generalizada que se vive en Coín, en Andalucía, en toda España y en el mundo entero. Y lo que tiene que hacer el alcalde de Coín es ser responsable, como están siendo otros municipios, en los que ante contagio y la plantilla local, primero, no se entretienen los representantes públicos en manifestar cuál es el foco de contagio, porque además es imposible saberlo. Y segundo, lo que se hace es facilitar a los agentes las medidas de protección adecuadas, también las garantías, la cuarentena necesaria, incluso firmar convenios con otros ayuntamientos para que las policías locales trabajen en conjunta y puedan suplir esas faltas que se efectúan. La policía local de Coín, en concreto el SIPAN, el sindicato que representa al 80% de los trabajadores, desde el mismo día que comenzó la pandemia, presentó escrito en el ayuntamiento poniéndose a disposición para cualquier asunto que fuese necesario. Durante todo este tiempo han puesto a servicio, han ofrecido que no se dieran esas vacaciones que inicialmente se han dado y han ofrecido su colaboración, su trabajo. Han pedido incesantemente la limpieza de la jefatura, que en ocasiones ha estado hasta 72 horas sin limpiarse, también de los vehículos policiales, ya que se mezclan turnos en el uso de esos vehículos. Y no podemos entender cómo actualmente se sigue supliendo con hora extra, es decir, con dinero público de todos los coineños y coineñas, y en cambio se dice, bueno, pues que están cubriendo los turnos sin ningún problema. Entendemos que este despropósito tiene que acabar, tiene que resolverse esta situación de manera seria por parte del ayuntamiento, y le pedimos al equipo de gobierno del Partido Popular que sea serio, que se siente con la policía y que planifique adecuadamente la hoja de ruta para un colectivo que además ahora nos enfrentamos a un otoño y un invierno en el que previsiblemente pues la situación pueda llegar a empeorar y no nos podemos permitir que continúe la situación actual.